Bueno, muchachos, como les decía, pues esta es nuestra tercera clase. En teoría sería la cuarta. Entonces, bueno, vamos a recuperar el tiempo perdido el día de hoy. Bueno, como les dije, íbamos a empezar a ver un poquito más a profundidad la cuestión de la consejería. Pues las bases teóricas y que ustedes tengan como un fundamento respecto a qué se hace en la labor de consejería y qué van a estar haciendo ustedes como consejeros. Mm, Estuve revisando la tarea, la primerita que entregaron. En general, creo que tienen los conceptos claros. Aquí es una recomendación que les hago en general a todos, ¿no? Cuando nos mencionan, y más en la cuestión de las adicciones, tenemos que aprender a ser más específicos. A veces yo sé que por la cuestión del tiempo, a veces hasta el mismo espacio de la hoja, pues así como ponemos como lo básico, pero en cuestión de adicciones sí tenemos que ser muy específicos. En cuanto a la expresión de conceptos, en cuanto a la expresión de ideas, cuando estamos con un paciente, también tenemos que aprender a ser muy específicos. ¿Por qué? Porque bueno, no sé si se han puesto a pensar, creo que esta es una idea que traigo desde hace unas semanas para acá. La adicción tiende a ser una enfermedad tan compleja que se fijan que hasta se han creado grupos de ayuda para familiares con personas adictas. ¿Sí lo han notado? Que es de las pocas enfermedades que también se les da soporte, auxilio, ayuda y socorro a la familia. O sea, imagínense la complejidad de la enfermedad. O sea, puede haber millones de enfermedades, por ejemplo, un cáncer. Hay grupos de ayuda mutua específicos en la cuestión de cáncer, pero es solo para quien padece el cáncer, no es para la familia. O sea, ¿se dan cuenta la complejidad que tiene esta parte de tratar adicciones? Entonces, una de ellas, ustedes aprender a ser más específicos en el desarrollo de conceptos. ¿Por qué? Porque esta es una tarea previa como para evaluar cómo están en esta idea de qué tanto dominan los conceptos. Pero a la hora de generar una estrategia de tratamiento con base en consejería, tenemos que ser muy específicos. Porque una de las cuestiones más importantes de la consejería es tener ese proceso de acompañamiento de manera profesional para apoyar a las personas con trastornos de consumo de sustancias en su tratamiento y su rehabilitación, definiendo metas y estrategias de recuperación personalizadas. Ok, hablamos en este sentido que la consejería nos da todo ese bagaje, ¿cómo decirlo? Ese bagaje conceptual, ese bagaje de ideas, de todo eso que tenemos que manejar. Pero al final del día, todo eso se tiene que volcar en una persona que tiene una historia. Y bueno, también voy a tratar a otras personas que tienen el mismo problema, pero las historias no son la misma, los recursos psicológicos no son los mismos, los recursos materiales no son los mismos, los recursos familiares no son lo mismo, la historia familiar de ambos casos no es la misma. Por eso tengo que personalizar las estrategias. Entonces, es ese proceso de acompañamiento profesional a personas que padecen un trastorno por consumo de sustancias, donde yo como consejero voy a estar en tratamiento, acompañándolo en el tratamiento y en la rehabilitación. Ok, a ver, ustedes ya en esta cuestión de aprendizaje, ¿qué sería la rehabilitación, muchachos? ¿Cómo la definen desde lo que han aprendido en este diplomado? Arreglar De, algo, arreglar ah, algo a alguien, rehabilitar, volver a poner en función. ok, adelante, algo más, vamos a construir el concepto.
Pues es un proceso, ¿no? Ajá, Por medio de cuál se van a adquirir herramientas para poder, lo que decía, ay, se me fue la palabra maestra, perdón. Mm, ¿cómo dijo el compañero? Reinsertarse, Ujú. Reinserción social. reinserción social, perdón. Ok, ¿qué más aparte? Es un proceso donde se van a dar estrategias para una reinserción. ¿A partir de qué? A Mm, partir de dejar el con- consumo de sustancias. Ok, bueno, está muy bien lo que me dicen. En palabras sencillas y para no hacernos bola, la rehabilitación es enseñarle a la persona lo que puede hacer por él mismo. ¿A qué nos referimos que dónde está ese qué vas a hacer por ti mismo? Manejar tus emociones, conocerte, seleccionar tus entornos sociales. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que aprender una persona que se está rehabilitando? Yo, maestra, Adelante. ¿es a volver a ser útil? Ok, volver a tener una vida útil. ¿Qué más? También podría ser tener conciencia de las emociones y llegar a un nivel de inteligencia emocional. Exacto. Es enseñarle que todo eso lo puede hacer por él mismo. Evidentemente tiene que haber un proceso donde primero vamos a partir de una aceptación para posteriormente ir escalando en una conciencia y decirle, tú lo puedes hacer. La rehabilitación en términos sencillos y precisos es enseñarle al paciente lo que puede hacer por él mismo. Y nos referimos a la gestión de emociones, a la conciencia de enfermedad, a la mejora de las relaciones sociales, a la autoconocimiento y autoestima. ¿Claros en esto? Ok. Entonces, por esa razón, el acompañamiento profesional que ustedes van a brindar terminando todo este proceso educativo y de certificación que están llevando es irle diseñando al paciente su tratamiento. En su experiencia y en lo que han vivido y en lo que han observado, se darán cuenta que sí, llega mucha gente con un problema de adicciones, pero por ejemplo, sus historias no son las mismas. Dirían por ahí, no traen mucho esto del doble A, ¿no? Somos las mismas historias con diferentes actores. Más bien yo diría, somos personas que generalmente nos vulneramos en situaciones similares, pero a lo que voy, una persona puede tener todos los recursos materiales para salir adelante, pero a lo mejor su problema o su situación conflicto son sus relaciones familiares. Entonces ahí tenemos que personalizar una estrategia para que pueda mejorar esas relaciones familiares y pueda tener una adecuada reinserción con su familia. Tal vez otra persona ya es multireincidente, pero no nos hemos fijado que trae ahí una cuestión ya también de patología dual o una comorbilidad psiquiátrica, a lo mejor trae ahí una depresión, una ansiedad que no ha sido tratada, entonces vamos a trabajar en eso. En eso consiste la personalización del tratamiento. Lo voy a hacer un traje a la medida para su recuperación. ¿Dudas, comentarios? Sí, maestra, bueno, siempre he tenido esa duda, por ejemplo, en el Ajá. caso de un paciente que ocupe un tratamiento psiquiátrico, a la hora de personalizar un tratamiento, pues me imagino que hay que estar a la par con el trabajo del psiquiatra, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahí nosotros? O sea, me gustaría saber más y profundizar más sobre Ah, el ok. tema con los pacientes psiquiátricos. Mira, ustedes cuando desarrollan la consejería y lo vamos a revisar, les decía que había ciertos tamizajes. Hay ciertos tamizajes que se aplican al inicio, en la parte intermedia y en la parte final de la consejería.
que ustedes puedan aplicar sin ningún problema y siendo consejeros se les valida que los apliquen es la escala de psicosis. ¿Ya la han revisado? Eh, Todo lo que son escalas Sí, de maestra. psicosis, escalas de depresión y ansiedad, ustedes las pueden aplicar y bueno, ahí sacan pues un diagnóstico. Entonces, eso ya es algo válido para poder hacer una referencia en la cuestión psiquiátrica. Entonces, los vamos a estar revisando porque también es parte de las intervenciones y vamos a desarrollar un pequeño proyecto de intervención en esta materia. Ay, perdón. Entonces, por eso la parte de la profesionalización. Pero también esto, y ustedes con la práctica van a ir desarrollando el ojo clínico. Maestra, una Eh, pregunta. Perdón. ajá, Disculpe adelante. una pregunta. Entonces, por ejemplo, ahí con los pacientes que requieren de ayuda psiquiátrica, al canalizarlo con el psiquiatra, se supone que se tendría que trabajar en conjunto, ¿no? El consejero con Sí. el psiquiatra y que el mismo psiquiatra nos podría proporcionar, no sé, a lo mejor algunas estrategias para trabajarlas con el usuario. Ujú, sí. ¿Sí? Ok. Pues, Exactamente, mire, lo que yo he observado en esta cuestión, cuando un paciente es recién medicado, lo que se recomienda es esperarse unas 3 semanitas, ya que está medicado, 3 semanitas a que el medicamento vaya haciendo como efectos. Entonces, a lo mejor en esas Maestra. 3 semanas yo no lo veo en consulta. Yo como consejero no lo veo en consulta porque estoy esperando a que el medicamento haga como la chamba que tiene que hacer y lo que necesitamos que haga para que este paciente esté estable. Pero sí, lo ideal y lo recomendable es estar en esta cuestión de una cuestión multidisciplinaria. Por eso es muy importante que ustedes como consejeros vayan tomando el lugar de consejeros que merecen y que van a tener. Trabajar también de la mano con psicología también ayuda bastante y se tendría que hacer, o sea, porque también se van a enfrentar en esto, en esta chamba hay mucha lucha de egos. Y bueno, en la parte psiquiátrica, pues también es como ahí picar piedra con el psiquiatra de que no le van a quitar la chamba, solo ustedes quieren saber, conocer, pues ahora sí que empaparse de la situación y colaborar juntos. Porque al final del día, ¿no? El psiquiatra va y medica, pero no está siempre ahí. ¿Quiénes son los que se quedan viendo el avance, los retrocesos o la evolución del paciente? Ustedes. Aaron. Pues, maestra, ahorita a lo que escucho del psiquiatra, bueno, ahí nosotros tenemos que tener límites, ¿no? En meternos en cuestión del diagnóstico del psiquiatra, ¿no? Porque ya ese es otro tipo de profesionalismo que nosotros no lo tenemos. Bueno, es un comentario, no sé, es Ujú. una pregunta, porque con el psicólogo sí puede uno, pues, de cierta manera, tener contacto más así como consejero a psicólogo, pero con el psiquiatra también, o debemos de tener los límites, así como lo acaba de mencionar. Por eso es a lo que voy. Es a lo que voy. Tendría que hacerse, o sea, de cierta manera que sin perder, sin quitar el lugar de nadie. Es más fácil con el área de psicología, pero a lo que voy con esto, y no quiero como que se malinterprete, lo aclaro, es que ustedes como consejeros también pueden echar ojo en esa parte de, oye, algo está pasando con él. Y dentro de sus evaluaciones, pues están estas evaluaciones de depresión, ansiedad, escala de psicosis, que pueden dar un indicio donde, oye, ¿qué se hace con este paciente? A lo mejor comentarlo con psicología y decir, este paciente necesita una referencia psiquiátrica, que se canalice, que se evalúe, que se valore y a lo mejor algo hay, pero si no, pues está bien, o sea, descartamos cosas. Te digo que lo ideal sería trabajar en conjunto, pero bueno, te lo digo yo, que estuve ahí chameándole un ratito en el área, en el hospital psiquiátrico.
Y bueno, yo como psicóloga, a veces el médico psiquiatra, pues sí nos veía por abajo, ¿no? Entonces, era como mucho picar piedra, pero bueno, de que aprendes, aprendes y cada uno, pues, a hacer su chamba. No, y si No es pasa, que, maestra. no es que tú vayas a diagnosticar, tú te vas a dar cuenta de ciertos rasgos, porque al final del día, también en esta parte de ser consejeros y desarrollar su ojo clínico, se van a dar cuenta que hay pacientes que son pacientes netamente psiquiátricos a partir de un consumo de sustancias, donde ya ustedes como consejeros no van a poder intervenir porque es un paciente que ya la cuestión terapéutica para él no funciona. Son pacientes que solo están medicados para controlar un poquito, pues, la sintomatología de la enfermedad. Darío. Sí, pues de acuerdo a lo que escucho de la clase, como comenta usted, va a haber el paciente donde no va a estar a la altura del consejero, tampoco va a estar a la altura de ya del El psicólogo, psicólogo. entonces pues solamente es la intervención del psiquiatra, sí, pero como una cadena, ¿no? O sea, yo lo canalizo con el psicólogo y el psicólogo lo canaliza con el psiquiatra, ¿no? Ajá. Exactamente. De Maestra, esos. Adelante. pero también nosotros nos podemos dar cuenta de algo. Ajá. Bueno, a través del tiempo, con experiencia, hay compañeros que son manipuladores, ¿verdad? También eso también es un trabajo de nosotros como consejero, porque hay veces que empiezan a decir que tienen delirios, que pasa esto, pasa, con tal de obtener un medicamento controlado. O sea, también eso es una labor de nosotros, ¿no? Como consejeros. O sea, al momento de escuchar en una consejería, observar si están mintiendo o no están mintiendo. Ujú. Exactamente. Conocer al paciente, por eso la parte de la personalización del tratamiento y acercarte y observarlo. Esa es una cuestión importante. Ok. ¿Dudas al momento? Bueno, entonces vamos a pasar en esta cuestión. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ustedes como consejeros? Básicamente su función es evaluar, educar, guiar a los individuos y a las familias hacia la recuperación de las adicciones, desarrollando planes de tratamiento personalizados, enseñando habilidades de afrontamiento, facilitando la terapia individual y grupal y actuando como apoyo durante la crisis y la recuperación, trabajando en diferentes entornos de tratamiento como hospitales y servicios sociales, en la cuestión de los centros de rehabilitación, utilizando técnicas terapéuticas y conductuales para crear un camino hacia una vida más saludable y plena. Ustedes evalúan, educan y guían tanto a las familias como al paciente. Tienen una chamba bien bonita, porque ustedes van a ser ese canal. O sea, ni siquiera a veces el psicólogo tenemos esa labor tan completa como la tiene consejería, porque de entrada ustedes sí trabajan con familia, ustedes sí lo citan. A veces en la cuestión psicológica, pues la familia va, pide información, pero a veces tampoco se quieren adentrar tanto en una terapia. La consejería nos da esa noble labor de también unir a la familia, ustedes van a hacer ese puente. Entonces, ustedes van a evaluar, van a guiar, van a conducir hacia la recuperación. Y pues ustedes son el primer contacto en momentos de crisis, cuando puede haber una recaída, por ejemplo, una reincidencia. Entonces, bueno, tienen esa labor súper padre, súper bonita. Van a generar las estrategias, pero también van a generar habilidades de afrontamiento. ¿Cuál es una habilidad para la vida? ¿Una habilidad de afrontamiento, muchachos? ¿Las conocen? Ok, una de ellas es la habilidad de comunicación.
Una de ellas, entonces, bueno, generalmente si lo analizamos, generalmente las personas con una adicción no comunican. Entonces, bueno, esa es una de las habilidades. Continuamos. Bueno, tenemos los elementos claves de la consejería. La consejería tiene estos elementos claves que le dan como la estructura de la labor que se realiza. Primero es una relación de ayuda, donde con base en la experiencia y los conocimientos que tú adquieras vas a ayudar a un otro. Después, haber creado ese puente de ayuda, ese puente de comprensión, nos vamos a una evaluación y un diagnóstico, que por consecuencia nos va a traer que diseñemos una personalización del tratamiento con base en estrategias y abordajes. ¿Cuál es una estrategia? A ver, una de ellas podría ser el desarrollo de las habilidades para la comunicación, por ejemplo. La estrategia para prevenir recaídas, la estrategia a partir de una consejería marital, por ejemplo, si veo que la persona está teniendo problemas en su relación de pareja. Y a partir de todas esas estrategias que le voy a brindar, de la evaluación que voy a hacer, voy a promover una integración familiar para posteriormente hacer seguimientos. Entonces, primeramente tener eso muy en cuenta. Voy a generar primero esa relación de ayuda donde él se sienta confiado, comprendido y apoyado. ¿Ok? Voy a hacer mi evaluación y mi diagnóstico. Voy a determinar en qué grado de nivel de adicción está. Si es un grado experimental, si es una cuestión de abuso, ya es una cuestión de dependencia, también lo voy a determinar. Y de ahí me voy personalizando el tratamiento. Si veo que es una persona que tiene problemas familiares, que tiene problemas de autoridad, le voy a ir dando estrategias. Si es una persona de autoridad, pues sí le voy a ir estar marcando las reglas. Me llegas temprano, la sesión dura 1 hora, vas a pedir turno para hablar, etcétera. Esas son estrategias. A partir de que yo detecto el problema es qué te voy a proporcionar para que llegues a la concientización. Y a partir de eso voy a promover una integración familiar para posteriormente hacer seguimientos. Los seguimientos se tienen planeados así, dentro de la consejería. A los 3 meses que sale, se hace un seguimiento. Se cita, él plantea avances, cómo le ha ido, cómo has estado. También se sondea si ha habido tendencia a la recaída o si se ha puesto en situaciones que lo lleven a una recaída, ¿correcto? A los 6 meses de que ya salió, bueno, ya es medio año. Aquí ya nos enfocamos más en qué, pues en si ha logrado metas. Roberto, adelante. Porque hay ocasiones que los usuarios pues ya no vuelven. Ajá. Entonces, ahí qué se podría hacer, sería por vía telefónica o necesita ser específicamente presencial. Mira, lo que se hace es que, bueno, evidentemente se hace como primero una llamada, pero antes de que salga, se le plantea el panorama de que va a haber seguimientos y que, bueno, tú vas a estar en contacto, acercándose los 3 meses, se hace una llamada. Generalmente, en este sentido, en algún punto las llamadas se hacen en algún momento con la familia. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Ya se hace la cita. Sí, le digo.
se tiene planteado es que a veces sonará muy utópico porque si no regresa. Entonces, bueno, se hace por medio de la familia, que es como el contacto más directo. A veces me puedes decir, no, pero es que ya van 6 meses, ya vendí el celular o ya, quién sabe qué. Si no hay respuesta, pues ni modo, ya nos tocará verlo, ¿no? Otra vez, de interno tal vez. Pero sí, se plantean los seguimientos a los 3 meses, donde se hace como este análisis, ¿no? ¿Cuáles han sido tal vez sus focos de riesgo? A los 6 meses, ya hablamos de un periodo de más de 6 meses, has logrado metas, qué te ha faltado para lograrlas, cuáles sí, cuáles no, qué cambios has logrado en esas metas. 9 meses. Bueno, aquí también seguimos sobre las metas, sobre has logrado metas, no has logrado metas, cómo te ha ido, cómo han mejorado tus relaciones, cómo estás con tu familia y a partir de eso. Al año, bueno, aquí se hace un seguimiento. También en este sentido, se promueve que la persona, bueno, ¿cómo te ha ido este año? ¿Has notado algún cambio en ti? O sea, si todo va bien con él en ese primer año, se le sigue motivando a que siga creciendo. Ya pasado ese año, la cuestión hasta con psicología, ya no propiamente se tratan los problemas referentes a la adicción, sino ya se empieza a tratar más como al individuo, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con el individuo, con su autoestima, sus situaciones de vida cotidiana y cómo las va enfrentando. Y así nos vamos planteando después del año, año y medio, y así nos vamos. Generalmente se van espaciando más, pero la idea es que los seguimientos sean como más constantes durante el primer año. Ujú. Y ahora, esta pregunta va para ustedes. ¿Para qué es importante el consejero en el tratamiento de las adicciones? ¿Por qué se le Para, está dando tanto auge a la consejería? para Ah, que haya alguien en quien pueda confiar el usuario y pueda acompañarlo en el proceso, ¿no? Porque muchas ujú, veces, como que al psicólogo lo tienen en un lugar como que de que le comparte las cosas a la familia o así. ujú. ¿No? Sí, sí, se sabe. Ok, ese apoyo y esa comprensión la va a tener con el consejero. ¿Qué más? Sí, yo comparto también la idea similar, como que para compartir un espacio de confianza Ok. al paciente. Ujú. Maestra, para desarrollar un plan de tratamiento para el acompañamiento del usuario durante el proceso y así Ajá. mostrarle habilidades, estrategias de Ujú. afrontamiento. Tienen algo bien importante. Ustedes han vivido en carne propia la mayoría de esta parte de las adicciones. ¿Ok? Entonces están Sí. aquí, ahora sí que convirtiéndose en consejeros a partir de también una situación similar que pasaron. Entonces, esto conjuntado con más estrategias, dándole forma, dándole estructura, su experiencia, imagínense, ya potenciada con algo más profesional, con un conocimiento previo, yo no me drogaba. Eso dicen, que darles el beneficio de la duda. Pero imagínense, toda esa experiencia potenciada con los conocimientos, creo que es algo bastante valioso. Y eso genera que a lo mejor el paciente logre sentirse más identificado y más comprendido. Pero, o sea, no es lo mismo decir ser consejero a un padrino. ¿Cuál sería la diferencia? Porque un Pues, padrino también acompaña. Adelante. pues es como es más un acompañamiento también agregándole lo profesional. O sea, le agregas esa confianza, esa, ¿cómo le dicen? Ay, no fue la palabra. Es ese espejo que tienen
pero también le Ajá. agregas ese profesionalismo que nos dan las herramientas aquí en, pues que estamos aprendiendo. Entonces es un plus más. Y bueno, también hay que ser realistas. Hay pacientes que les funciona. El padrino solo comparte su historial, exacto. Y a partir de ahí la persona lo cacha, ¿no? Agarra, ¿no? Lo que puede serle útil o no. Es como más catártico el acompañamiento con los padrinos, ¿no? Hablamos de nuestras experiencias, pero suele ser como más catártico y en la parte acá de la consejería va a ser más profesional, va a ser estructura. Sí, el padrino da sugerencias. Al final del día, la consejería también es un compendio de sugerencias, pero a través de una estructuración de lo que hicimos, ¿ok? Y aparte también el consejero pues tiene una preparación, ¿no, maestra? Y el padrino pues nada Exactamente. más es su pura experiencia. Sí. Y bueno, esta parte de ser consejero, pues a ustedes también los mantienen en esa parte, pues de mantenerse también a la línea, ¿no? De mantenerse bien, de mantenerse pues sin consumo, de ser como esta parte de ejemplo del buen camino y de que sí se puede. Humberto, ¿querías compartirnos algo? Tu micro, Humberto, porfa. Todavía no. Está apagado el micro, Humberto. Perdón. Ahora sí. Sí, le decía que el consejero en adicciones es importante porque humaniza el proceso y guía el camino de la rehabilitación. Exactamente. El mundo de las adicciones y el tratamiento de las adicciones requiere gente humana empática. Generalmente la cuestión, miren, no tengo nada en contra de los apadrinamientos, pero muchas de las veces, seamos realistas, el programa como tal de Alcohólicos Anónimos, ha cambiado mucho, ¿no? Se ha targiversado mucho, lo cual nos hace que pues pierda como la esencia. Y les recomiendo una película que se llama Días de Vino y Rosas. Es una película bien bonita porque pues, nos enseña todo el proceso adictivo de cómo una persona adicta jala a otra a la adicción, pero también nos enseña los inicios del doble A y la esencia del doble A, cómo es con su estructura, cómo se lleva a cabo. Y muchas de las veces la cuestión del apadrinamiento tiende a ser muy agresivo, lejos de ser humano. Eh, entonces, regresamos a esa esencia humana, esa esencia que nos ayuda a entender a la persona y ver más allá, ver más allá de su discurso, ¿no? La palabra de todo ser humano tiene una intención. Nosotros que estamos ayudando a alguien, tenemos esa intención de ver, ¿no? ¿Qué hay detrás de lo que nos dice? Más allá de lo que escuchamos. Eso es lo bonito. ¿Cómo se llama la película? Días de vino y rosas. Es una película viejísima, está hasta en blanco y negro, pero la verdad si la vemos con atención, es una película que aporta bastante. Entonces, bueno, ahí se la recomiendo. Está en YouTube, por lo mismo que está allá mi hijita, está en YouTube. Ahí la encuentran. Entonces, bueno, esa es la parte y esa es la labor tan importante que ustedes tienen, muchachos. Entonces, eso es lo bonito. Mm. Bueno, entonces, ¿por qué es importante estar bajo un estándar de competencias? Mm, el estándar de competencias es todo aquello, esos requerimientos que me va a decir qué tengo que saber, conocer y desarrollar, qué habilidades
tengo que desarrollar y potenciar para ser consejero. Y bueno, les digo, esas competencias básicas, esa idea de para qué voy a ser bueno, para qué voy a ser competente. Y bueno, nuestro estándar mexicano de competencias en consejería tiene requerimientos muy específicos. Por eso ustedes están aquí, por eso ustedes están llevando un proceso de aprendizaje que posteriormente va a ser evaluado. Y bueno, nuestro estándar de competencias generalmente se lleva a cabo o hay consejeros en establecimientos con modalidad residencial, es decir, centros de rehabilitación donde residen los pacientes. Realmente esa es una de las características. Y bueno, está integrado por dos dimensiones, una teórica y una práctica. Ustedes van a adquirir teoría, pero también van a practicar. Y tenemos 6 ejes temáticos que nos dan todo un marco teórico de referencia de lo que tiene que hacer un consejero. Ahorita lo vamos a ver. Dentro de los ejes temáticos, esto se refiere a los temas que yo voy a ver con el usuario, que dentro de la consejería le tengo que enseñar. Bueno, hablamos de alcohol, tabaco y otras drogas. Primero que nada, la persona tiene que conocer qué se estaba metiendo y de cierta manera qué le estaba generando. O sea, qué le va a dañar, qué le va a pasar si sigue consumiendo. El tema de abuso y dependencia, que es un tema fundamental y básico porque lo va a llevar a entender qué tan grave es el problema y posteriormente de ahí se busca que tenga una conciencia de su enfermedad. ¿Ok? Posteriormente hay otro tema muy interesante y es fundamental porque ustedes van a estar trabajando tanto con los pacientes como con sus familias. Familia y adicciones. También le tienen que enseñar al paciente qué onda con su familia, qué hay con su estructura familiar, que muy probablemente también fue un factor que llevó a la enfermedad. Y nos damos cuenta que en las familias de adicciones hay, no solo es el adicto que está internado, ¿no? Generalmente hay un tío, hay un papá, hay un abuelo que murió de eso, sin fin de cosas. Entonces tenemos también que Profe, analizar cómo está esta estructura familiar. Adelante, ¿alguien quiere compartir? no, solo quería preguntarle algo, por ejemplo, me Adelante. ha tocado me ha tocado muchas veces que, por ejemplo, los familiares también consumen y, por ejemplo, pues no se incluyen en el programa, ¿verdad? Obviamente no van a las juntas familiares y pues solo van a visita, o sea, ahí, este, ¿se le insiste a los familiares o Mira, simplemente? cuando los familiares consumen y no están como en ese mood de querer cambiar o no logran conciencia, ¿con quién crees que se tiene que trabajar más arduamente? No, o sea, pues por eso le pregunto, o sea, pues además trabajas con el paciente entonces, ¿no? Con el Digo, porque me ha paciente. pasado muchas veces ahí en el centro en el Enseñarle que como trabajo. la realidad que hay en su familia, ¿no? Y que esa realidad también lo afecta y lo atañe a él, pero que él estando en recuperación puede tener las herramientas para también salir de ese núcleo. Fíjate que trabajando así bien con el paciente y concientizándolo, él solito se va a dar cuenta y él solito va también poniendo límites y poniendo distancia. Pero a veces te digo que llegaste al principio de la clase o vas llegando. Es que les comentaba al principio de la clase que esta es una enfermedad tan peculiar, tan curiosa y que ahí radica su gravedad. ¿Por qué? Porque hasta se tiene que diseñar una estrategia y un tratamiento para la propia familia. O sea, es de las pocas enfermedades donde realmente también se involucra a la familia y se les enseña. O sea, por eso los grupos también para la familia. Esa es la importancia. Bueno.
Espero haber resuelto tu duda y bueno, continuemos. Salud mental y adicciones. También hay que explicarle la importancia de la salud mental y si, por ejemplo, llegase a haber un diagnóstico psiquiátrico, hay que explicarle al paciente. Hay que hablarlo con él, pero también hay que enseñarle esta parte de cuidado hacia su salud mental y que tenga muy en claro que la salud mental tiene que ser algo que fundamentalmente tiene que estar monitoreando y que tiene que estar conociendo el paciente para pues estar al pendiente de esto y evitar recaídas, ¿no? Explicarle que la salud mental va muy de la mano con las adicciones y que una afecta a la otra. Tratamiento y rehabilitación. Tiene que haber una conciencia de tratamiento. Tiene que haber una conciencia de enfermedad, pero también una conciencia de tratamiento y enseñarle que el tratamiento no termina cuando sale del centro de rehabilitación, sino que continúa. Y ahí radica la rehabilitación, lo que les decía en un principio, enseñarle las cosas que puede hacer por él mismo, reinsertarse a la sociedad, estar en un núcleo familiar más sano. Y esta parte también de la reinserción social, que nos habla principalmente de cómo lo vamos a ir incluyendo en esta parte social, donde hacerle la referencia, ¿no? La cuestión laboral, en qué ambientes sí puede estar y qué otros ambientes son de riesgo, cómo ir integrándolo a su familia, cómo ir integrándose a una sociedad. ¿Por qué? Porque también es bien curioso, ¿no? Salen los pacientes y les es bien difícil encontrar trabajo. Porque a veces pues, dicen esta condición de ser adicto y bueno, se estigmatiza. O a veces no entran a trabajar porque en algunos trabajos te piden antidoping, entonces tienen miedo de que en algún punto recaigan, les hagan el antidoping, los descubran y los corran. Entonces se evita, como que limita muchas cosas. Entonces enseñarlos que va a haber ambientes en los que se va a poder trabajar sin que se sienta en riesgo y que sienta que puede ser productivo. Esos son los ejes temáticos, es decir, los temas con los cuales yo voy a tratar con el paciente. Alcohol, tabaco y otras drogas, abuso y dependencia, familia y adicciones, salud mental y adicciones, tratamiento y rehabilitación y reinserción social. Anótenlos porque esto es pregunta de examen. ¿Ya los tienen? Repito, son los ejes temáticos, es decir, los temas que yo voy a abordar con el usuario para que vaya entendiendo su enfermedad y vaya adquiriendo conciencia. Ujú. Tanto conciencia de enfermedad como conciencia de tratamiento. ¿Vale? ¿Ya los tienen? Sí, ya, maestra. Gracias. Ah, ok.
Bueno, a ver. Estos son los ejes temáticos de las competencias, es decir, lo que yo tengo o la competencia para lo que voy a ser competente, para lo que voy a ser hábil como consejero. Ok. Voy a ser hábil y competente para lograr hacer un encuadre con la persona, una adecuada valoración y generar una consejería individual y poder hablar de temas de salud mental y adicciones. Ok. Explico. El encuadre es esta serie de... Es la explicación que yo le voy a dar al paciente de cómo va a estar el proceso. Más o menos le voy a explicar cuántas sesiones, qué temas vamos a estar hablando, le voy a establecer algunas reglas referente a horarios, referente a cuánto dura la consejería. Le voy a estar explicando que también voy a trabajar con su familia, pero que es un proceso muy aparte del de él, que no se sienta cohibido, que todo esto de cómo voy a estar trabajando yo como consejero y cuál va a ser mi papel y mi función. ¿Ok? Que en cierto momento vamos a estar revisando algunas evaluaciones que no tienen nada que ver con el tiempo, que son requisitos propiamente, que cada sesión de consejería muy probablemente yo le deje alguna tarea. Entonces, explicarle cómo va a estar el proceso, ¿no? Y para que luego no les salgan, es que a mí no me dijiste que ibas a hablar con mi familia y ahora resulta que ellos también vienen. No, te lo explico, te lo digo y aclaramos puntos. Y si él tiene dudas, ¿ok? Otro eje temático referente a las competencias de la consejería es la valoración. Es decir, voy a aplicar los instrumentos, los que tenga que aplicar, por ejemplo, escala de ideación suicida, escala de psicosis, em, escala de depresión y ansiedad. Entonces, también explicarle que eso es con la finalidad de descartar ciertas situaciones y que en algún punto, si se requería, pues va a ser llevado a la cuestión psiquiátrica, que pues, no tiene nada de malo, que es una cuestión que ayuda, que se va a sentir mejor con el medicamento. Dentro de las habilidades para hacer una valoración también es darle un diagnóstico, saber cómo lo voy a abordar y decirle, ¿sabes qué? En las pruebas que te aplicamos salieron ahí unas situaciones con la depresión, me gustaría que me hablaras, ¿te has sentido triste de 2 semanas para acá? Cuéntame cómo ha sido esto. ¿Has tenido intentos suicida o has pensado que sería mejor que estuvieras muerto? Este tipo de cosas. La valoración es eso, darle la valoración y ver qué es como lo que le podemos ayudar y lo que necesita en cuestión de tratamiento. ¿Ok? Y la consejería individual, que va de acuerdo a qué voy a estar hablando con él cada sesión y cómo voy a desarrollar yo mis notas para dejar un antecedente de que estuve hablando con él. Ese es otro de los aspectos que nos diferencia de la cuestión del apadrinamiento. En la cuestión del apadrinamiento solo hablamos y cada quien se lleva su experiencia y sus sugerencias. Aquí en consejería dejamos una nota que evidentemente está estructurada, tiene un tema, tiene una fecha. Se anotan los puntos que se trabajaron con el paciente y esa nota es revisada ya sea por el psicólogo o por el médico, se firma con ustedes ya. Se firma por ustedes ya cuando ustedes tengan su número de acreditación, que es como una especie de cédula profesional, en la cual pues valida que ustedes tienen el conocimiento para llevar a cabo esa consejería. Entonces se firma, se sella y se pasa expediente. Y bueno, el hecho de ser competente, de hablar de temas de salud mental y adicciones, es esa parte también donde ustedes se están preparando. No es que ustedes diagnostiquen como tal,
Pero también el hecho de estar de este lado ya los pone en un papel de responsabilidad y corresponsabilidad. Es decir, bueno, sé muy poco de la depresión o no conozco casi nada, me pongo a investigar. Me estoy dando cuenta que este paciente me dijo que escuchaba voces y que de repente ve cosas. Me voy a poner a estudiar sobre alucinaciones, los tipos de alucinaciones, los delirios, todo este tipo de cosas. Entonces, con base en eso, me voy a hacer más hábil, me voy a hacer más experto en ciertos temas donde cualquier duda que él me pregunte, yo se la pueda resolver. No es así de, ay, pues espérame, déjale hablar a la psicóloga, déjale pregunta al psicólogo que nos venga a orientar. No, ya que con base en la experiencia y el conocimiento que ustedes tengan, él se quede tranquilo de que está en buenas manos con una persona que sabe y conoce del tema. Estos son los ejes temáticos de las competencias para la consejería. Ok, esta es otra parte. La consejería grupal. La consejería grupal es propiamente como su nombre lo dice, llevar una consejería en grupo donde juntamos a pacientes de determinado rango de edades con determinadas características similares y empezamos a desarrollar temas de manera grupal. Un día te voy a hablar de emociones, un día te voy a hablar de patología dual. Y bueno, vamos construyendo el tema, hago ciertas dinámicas, propongo ciertos objetivos de la sesión grupal. También en la consejería grupal se realiza una nota de lo que se abordó, el tema, las dinámicas que se llevaron a cabo. Y bueno, eso es referente a la consejería grupal. Ustedes van a ser capaces de desarrollar una consejería individual y una consejería grupal. Educación a las familias, que básicamente es lo que en muchos centros hacen, ¿no? Los citamos a una reunión familiar donde les llevamos un tema, donde les hablamos de las cuestiones que tienen que ver con la adicción. Ustedes también como consejeros las pueden llevar a cabo. El cierre de la consejería, ustedes también van a ser hábiles para decir, bueno, hasta aquí terminan tus sesiones de consejería, creo que has aprendido bastante. Ahora es importante que lo desarrolles allá afuera, ¿no? Entonces, bueno, eso ayuda. Y la cuestión del seguimiento, también voy a ser competente para explicarle que tiene que tener un seguimiento y que su tratamiento no termina el día que sale y que se le abre la puerta del centro de rehabilitación. Es ahí donde le voy a explicar que sus seguimientos son cada 3 meses, cada 6 meses, que vamos a estar en contacto vía telefónica o que si él percibe algo que lo saca de balance, me puede llamar como consejero y podemos agendar un espacio por el cual él tenga su sesión de consejería. Dejarle ese espacio siempre abierto de cada que lo necesites, aquí te voy a recibir. Y esto también es importante. Coordinación de servicios, ¿a qué le suena? Ah, el acomodo de ciertos temas. La coordinación de servicios hace referencia ya cuando él se reinserta a la sociedad, en dónde puede encontrar empleo, a dónde se puede dirigir, si requiere, por ejemplo, atención psiquiátrica y requiere... Es esta parte, ¿no? ¿A dónde puedo dirigirme? Yo como persona que está saliendo de un centro de rehabilitación y que está buscando reinsertarse a la sociedad, ¿no? Es lo que voy a hacer ya estando afuera. ¿A dónde me puedo dirigir? Si necesito, por ejemplo, seguir mi tratamiento psicológico, ¿dónde puedo acudir? ¿Con quién puedo acudir?
Referencia y contrarreferencia. Esto nos dice, o nos habla de, ustedes van a ser capaces de también poder hacer una referencia si requiere atención psicológica o psiquiátrica. Se le canaliza, se hace la contrarreferencia. La referencia se le refiere a psiquiatría, se le refiere a psicología. También son capaces de esto. Bueno, a ver, me regreso tantito para que tengamos claro cuáles son los 10 ejes temáticos. Respecto a la consejería, nos referimos al encuadre, la valoración, la consejería individual, salud mental y adicciones. Anótenlo porque esto también es pregunta de examen. Ejes temáticos de las competencias, es decir, ¿para qué voy a ser competente yo como consejero? Encuadre y valoración, consejería individual, salud mental y adicciones, consejería grupal, educación a familias, cierre de consejería y seguimiento, coordinación de servicios, referencia y contrarreferencia. ¿Quieres un poquito? ¿Ya lo tienen? Excelente. ¿Quién me puede ayudar a leer esta diapositiva? Yo, maestra. Yo, maestra. Adelante, Gerardo. Código de ética en la Consejería de las Adicciones. En México, el 85% de los servicios que se brindan en los establecimientos residenciales son proporcionados por grupos de ayuda mutua, integrados en su mayoría por personas que no cuentan con una formación profesional, pero que realizan funciones de consejería compartiendo su propia experiencia de vida y acompañando al usuario a fin de lograr la meta de abstinencia del consumo de sustancias psicoactivas, la rehabilitación y reinserción social. También lo amarillo. Las Sí, por favor. consejeras y los consejeros respaldan su atención principalmente por la experiencia vivencial que han adquirido durante su propio proceso de tratamiento y rehabilitación y a través de otros recursos como la capacitación en aspectos teóricos y prácticos sobre el tratamiento de las adicciones. De ahí la importancia de promover y reforzar estos proveedores de servicios un comportamiento ético y estricto apego a la normalidad en las adicciones en México. Punto final. Ok, ¿qué entendemos aquí? A ver, ¿cuál es la diferencia de la parte de arriba al cuadro de abajo? Es lo que venimos hablando. Generalmente, y es un número alto, en México el 85% de servicios que se brindan son establecimientos residenciales proporcionados por grupos de ayuda mutua, es decir, solo se lleva el programa de AA. Y bueno, aquí es como lo que dice, no se cuenta con una formación profesional, pero se realizan funciones de consejería, solo compartiendo su propia experiencia de vida, con el fin de lograr la meta de abstinencia de las sustancias, la rehabilitación y la reinserción social. Digo, en algunos casos funciona. Pero aquí con esto, la cuestión de la consejería es que ustedes ya van a tener el conocimiento de la normatividad respecto a la consejería y cómo se hace el proceso. Esa es la gran diferencia. En algunos casos y algunas personas pues les ha funcionado la cuestión de la ayuda mutua. No digo que no, pero ustedes están aquí precisamente para profesionalizarse y a partir sí de su experiencia ayudar a alguien, pero a partir ahora de lo que están estudiando, pues ya van a tener un comportamiento que está apegado a una normatividad, de que se nos dice cómo hacer las cosas, ¿correcto? Entonces esa es la diferencia.
Y bueno, está el decálogo de valores y principios dentro de la consejería. Deberían ser 10, pero solo son 9, curiosamente. Recuperación social es el primero. Abstinencia, bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, transparencia y respeto. Ok. También anótenlos, es pregunta de examen. ¿Hay alguien que nos quiera explicar esos 9 principios? A ver, Aaron, ¿nos puedes ayudar? Bueno, maestra, recuperación social, pues es adaptarse otra vez a la sociedad, con la familia principalmente, Ok. en un trabajo o en un estudio. La Ujú, abstinencia, pues es dejar de consumir, la sustancia. ujú, El bien común es que, pues, estar bien él, está bien toda la familia. Sí, estando ok. bien la persona adicta es estar bien toda la familia, las personas que están a nuestro alrededor. La integridad, así hay como que me agarro así en curva. Lo que te suene. Mm, ande, maestra. ¿Qué dice? No, ¿Qué te no. suena cuando dicen ser un ser íntegro? Pues Los Este, valores de la persona. Ujú. ser bueno, ya congruente me con, ayudaron ahí. Exactamente, una persona que actúa de acuerdo a sus valores éticos y morales, ¿no? Ando hablando de respeto, pues promuevo el respeto. Eso de integridad, la persona que se apega y actúa de manera responsable de acuerdo a sus valores éticos y morales. ¿Ok? ¿Qué sería la honradez entonces, Aaron? Pues ser honrado con uno mismo, principalmente, al momento de tener una consejería, para recibir la ayuda, ser honrado con uno mismo para poder ser, pues, honesto con las personas, ser transparente. Ujú. ¿Qué sería la imparcialidad? No sé, maestra. Ok, en este sentido, ustedes van a estar trabajando con familias y el paciente, ¿no? Ustedes se van a mostrar imparciales. No van a tomar partido ni por la familia ni por el paciente. Ustedes siempre se van a mantener en esa línea media del consejero, ¿no? Los apoyo a ambos, los escucho a ambos, pero no tomo partido por nadie. Ser imparcial, ¿por qué? Porque muchas de las veces, o sea, me ha tocado ver que, no sé, en el centro de rehabilitación, el padrino, pues
pues ya se llevó bien con la familia, ¿no? Entonces es como, ay, es que tu familia siempre hace el bien por ti y tú, mira, no los valoras. Y bueno, ahí ya está tomando partido y ya está viendo más por la familia que por el paciente, ¿no? Entonces ahí tener como bien claro que yo estoy en medio, o sea, yo acá ni partido por acá ni partido por allá, o sea, yo estoy aquí para mediar la situación y los escucho y los apoyo a ambos. Y entonces eso nos lleva al principio de ser justos. Le voy a dar la justicia a ambos sectores. ¿Ok? Ser Y- equitativo, maestra. exactamente. ¿Y qué sería ser transparente? Hablar con transparencia de la situación del usuario, tanto con él como con la familia, de pues la adicción y las consecuencias y que al terminar su proceso tiene que seguir un seguimiento para que pueda obtener la abstinencia. Ujú. La transparencia es la cualidad que yo como consejero voy a ser abierto y claro en el proceso que te estoy brindando. Te voy a divulgar información, pero esa información siempre va a tener la cualidad de ser abierta y clara. No te voy a ocultar cosas, yo te voy a decir las cosas como van y por la derecha. Pero así como que más suavecita, ¿no, maestra? Oye, a lo que me refiero es que, mira, O sea, bueno, no vas a andar diciéndole las cosas a medias y que prácticamente la información que brindes sea lo más clara, ¿no? O sí sea, hablo, sí. por ejemplo, le llegó un diagnóstico psiquiátrico. Pues no le vas a decir, no te preocupes, en 3 días se te quita. ¿Por qué no? Porque no es una gripa, o sea, le vas a explicar, mira, es un proceso de meses, vas a tener que estar tomando tratamiento, en un principio el medicamento te va a hacer sentir adormilado, pero esto va a pasar, se recomienda que tomes agua, que te alimentes mejor, vas a dormir mejor. O sea, pero no le vas a decir, es que estás un poquito deprimido, pero en una semana se te quita, ahorita te pones a jugar fútbol y se te quita. Ahí ya no estás haciendo claro. Ok, O, por sí, ejemplo, sí, nada más, otra cuestión, el tiempo, que es algo que los internos te pelean mucho. sí, Eh, todos los días. que no le digas, no, pues es que yo creo que ya la semana que entra te vas. No, mira, aquí los procesos los manejamos de, no sé, 6 meses en adelante. Ser como muy claros en eso, ¿no? Ciertas cosas, o sea, ser claro con la información que te voy a decir, sin que se preste a malas interpretaciones o a la información que el paciente quiere escuchar. Ujú. ¿Qué más? No. Ok. Y entonces el respeto, Aaron, ¿qué sería? Pues respetar al usuario poniéndole atención a cuando él esté pues en una consejería, respetar lo que en ese momento él está hablando, no divulgarlo, transmitirle ese Exactamente. respeto. Te voy a respetar como persona. Si tú me contaste que, no sé, tuviste prácticas sexuales fuera de lo común, no te voy a juzgar. Voy a respetar esa situación, voy a escuchar con empatía lo que me estás diciendo, con respeto. No te voy a juzgar, no te voy a señalar. Humberto, adelante. Y yo digo que es tratar a los demás como queremos ser tratados. Exactamente, así es. Maestra, si pasa algo cerca de lo que ahorita acaba de mencionar, si pasa con los usuarios, en ocasiones, los usuarios como que tienen vergüenza a hablar, a soltarse. Me está Ujú, pasando con un usuario aquí en el centro. Yo le doy consejería a él ujú, y se reprime mucho la parte
de su, ¿cómo se dirá? De la parte sexual, ¿sí? Entonces, yo trato de darle confianza, que no pasa nada, que aquí no está por eso, aquí está por una adicción. O sea, le doy una motivación, pero él ahorita hasta el momento reprime esa parte, sí, ¿Cuánto reprime esa lleva de parte. proceso? No le escuché, maestra. ¿Cuánto lleva de proceso? Él tiene 3 meses, Ok. ¿sí? ¿Cuánto lleva de sesiones contigo? De consejería lleva 6 sesiones. Mm, dale chance que se abra. Si no, lo que puedes utilizar es que lo escriba, que escriba. Ok. Ya si quieres, tal vez la siguiente semana te paso algunas estrategias a partir de la escritura. Sí, maestra, se lo voy a agradecer Y, mucho. y Claro que sí. precisamente a veces es como que lo escriba, pero sin que le digas, ay, relátame cómo fue tu vida sexual antes de llegar. No, a veces hay estrategias muy padres a partir de cuentos. Oye, ¿me podrías hacer una historia referente? Te voy a dar las características. Es una persona, tal, tal, y así. O sea, indirectamente le vamos a ayudar a que vaya expresando. A lo mejor en un primer momento el relato nada que ver con la sexualidad, pero así lo podemos ir soltando. Ok, maestra. Claro que sí. Se lo voy a agradecer mucho. Y hay un libro y está en PDF también, se llama Cuentos psiquiátricos. Es una serie de cuentos que hablan de la salud mental y la enfermedad mental, que bueno, tú los lees con el usuario y ahí empiezas a ver, oye, ¿en qué te reflejas en esto? ¿Se parece a lo que tú viviste? Y lo suelta mucho a que expresen. Entonces también podrías utilizarlo a partir de cuentos. Sí, Hay un maestra, libro, ya lo que- anoté aquí para buscarlo. ok, hay un libro que yo utilizo mucho que se llama Encuentos y Desencuentros. La autora es María Elena Macha. María Elena, ¿qué, maestra? Macha. María Elena. Está en PDF también. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, ahí tiene unos cuentos donde, bueno, utiliza muchas metáforas y es como un tanto poético, pero ayuda mucho a expresar emociones. Habla desde cuentos sobre el miedo a la libertad, el no renunciar a tus sueños, pero lo hace de una manera muy poética, entonces de ahí empieza el paciente como a sacar. Lo lees con él y ya después empiezan a dialogar, te puede servir mucho. Y si eso no funciona, ya me avisas. Vale. Sí, maestra, claro que sí, pero con esto que me está comentando, pienso que sí va a funcionar. Sí, yo creo que sí. Y dale chance, apenas como que se va a ir desenrollando poco a poco. Déjalo que agarre un poquito más de confianza. Olvídate de ese tema un poquito, unas sesiones y vas a ver. Lo va a sacar. Sí, maestra, Sí. lo voy a hacer. Me voy a dejar guiar. Ok. ¿Dudas respecto al tema de la consejería? Porque ya vamos a pasar a la unidad 2. ¿Dudas? En esta unidad vamos a ver los fundamentos teóricos de la comprensión de las adicciones, muchachos. Vamos a ver criterios y estrategias para la prevención. Sí, seguimos hablando de prevención. Teorías psicológicas explicativas sobre la conducta adictiva. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ay. A ver, ustedes que ya han avanzado en este diplomado,
a la mitad. Creo que ya también han revisado el concepto de conducta adictiva. ¿A qué se refiere? ¿Qué es una conducta adictiva? Se vale leer. Conducta adictiva se refiere a un patrón de comportamiento compulsivo y repetitivo que conlleva una dependencia, ya sea psicológica o física, hacia una sustancia o actividad específica. Yo entiendo ahí que podría ser como ciertos malos hábitos, ¿no? O costumbres. Ujú. Puede ser la compulsión, por decir en mi caso, a drogarme, a beber y luego de que mi cuerpo llegó el momento que lo ocupaba, maestra, o sea, en lo físico, que yo decía, pues es que yo necesito beber para andar y me tenía que cuando despertaba, pues volvía a consumir, pero compulsivamente, porque no era para andar, era otra vez para emborracharme. ¿Qué entendemos por compulsión? Algo repetitivo. Algo repetitivo. Esta idea siempre de hacerlo, llevarlo al acto y es repetitivo. Ok, bueno. Entonces nos damos cuenta que la conducta adictiva efectivamente son comportamientos, tiene que ver mucho con mi comportamiento, pero hay algo que siempre me lleva a estarlo repitiendo. Y bueno, esto me va a generar una dependencia psicológica o física hacia una actividad, una sustancia. Ahorita nosotros nos abocamos a las sustancias, pero también no olvidemos que hay adicciones a personas, bueno, la parte de la codependencia o actividades. Entonces, bueno, también nos damos cuenta que muchas de estas conductas compulsivas que me llevan a un patrón repetitivo y que va a ser posteriormente destructivo, surgen a partir de una em, gestión emocional deficiente. Las personas a menudo recurren a un comportamiento adictivo como una forma de hacer frente a sus emociones difíciles. Y bueno, aquí hay emociones difíciles, hay estrés y hay traumas. ¿Qué sería un trauma? Algún suceso del pasado que le recuerde a cómo accionar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que si vivió violencia familiar, sea una persona que adoptó patrones de, pues, de ira o de agresiones verbales o físicas. Ujú. Ok. Un trauma en su comprensión más sencilla es una situación de choque. El trauma siempre me va a poner en choque, porque es algo que no puedo manejar y generalmente me va a poner en esta situación em, difícil, ¿no? Me va a generar estrés y puede haber muchos traumas. Generalmente, pues todos manejamos traumas desde nuestra infancia. Aquí la cuestión es que muchas de las veces al ser algo que nos pasó de niños, pues no lo concientizamos, se va al inconsciente y bueno, posteriormente en la edad adulta o estando más mayores, sale de alguna manera. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los traumas más comunes en las personas? El abandono, una El rechazo situación, también, maestra. el rechazo también. Entonces, esta cuestión, tanto de abandono como de rechazo, generalmente es lo que gestiona que haya una conducta adictiva, ¿no? Me he sentido abandonado, me percibí abandonado, no supe cómo manejar ese abandono y curiosamente, siendo un adulto, me hago dependiente a algo, a una sustancia, a una actividad para reparar esa cuestión de abandono. La cuestión de rechazo también nos lleva a una cuestión de desarrollar alguna adicción. ¿Por qué? Porque entro a las adicciones como una forma de que me acepten.
Entonces, bueno, generalmente la raíz viene de cuestiones muy emocionales, hasta cierto punto inconscientes, que me van a llevar a, pues a estas situaciones difíciles donde no puedo gestionar. Entonces busco un medio que sea mi paliativo, que evidentemente me va a dar un alivio rápido, pero no es permanente y al contrario es dañino, como lo es la sustancia. Entonces la compulsión viene a partir de este acto repetitivo donde estoy. Recuerden que la obsesión es a nivel de pensamiento, la compulsión es a partir de la acción. Entonces consumo, consumo, consumo y bueno, genera dependencia. Primero va a generar tolerancia y después va a generar dependencia. ¿Claros en esto? ¿Dudas, comentarios? Maestra, yo Adelante. tengo una pregunta. ¿La obsesión lleva la compulsión? Ujú, sí. O sea, el estar en la obsesión, como lo acabo de mencionar, en la mente, lleva a ser uno Si no compulsivo manejas como adicto. si no manejas la obsesión, vas a caer en la compulsión. Entonces, la obsesión siempre va a estar a nivel de pensamiento, pero si tú manejas el pensamiento y le das como otro rumbo que no te lleve a hacerlo, o sea, detienes la compulsión. Pero generalmente bueno, la obsesión lleva a la compulsión. Ujú, ok. Bueno, entonces las características de una conducta adictiva, pues ya lo vimos, hay una compulsividad, es decir, es el actuar repetidamente que me lleva a el consumo. Por consecuencia, hay una pérdida de control y generalmente hay una búsqueda de gratificación. Busco un alivio, busco algo que me haga sentir bien. Posteriormente voy a generar tolerancia. El cuerpo lo voy a acostumbrar a esos efectos, a esas sensaciones y en algún momento pues va a ser que mis consumos, que mis dosis sean más elevadas. Y por consecuencia va a haber consecuencias negativas. Entonces, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que es un trastorno de la salud mental y del comportamiento caracterizado por la necesidad compulsiva de consumir sustancias, ejemplo, alcohol, drogas, tabaco, o realizar alguna actividad, por ejemplo, sexo o trabajo. A pesar de los problemas negativos asociados con dicho consumo o actividad. Entonces, a ver, les hago una pregunta. ¿Creen que el adicto se dé cuenta de todas sus consecuencias negativas? ¿No? ¿Quién Yo dijo creo no? que no, maestra. Ujú. No, maestra, hasta que tenemos un acompañamiento y nos ayudan a hacer conciencia. Mientras no hay nada, yo en mi caso sentía que todo tenía la razón, yo, que todos eran culpables de mi adicción y yo era la víctima. A través de un acompañamiento me di cuenta que no, ¿sí? Que yo soy el responsable de mis actos y que no hay pretextos para justificar mis conductas y mis consecuencias en la vida. Es algo de lo que yo he aprendido a través de este proceso de recuperación. Entonces, bueno, sí, es cierto. Puede darse cuenta de los problemas, sí, medianamente, pero siempre tiende a minimizarlos hasta que no hay un acompañamiento y que no se logra una mediana conciencia. Eso es cierto. Muy bien, muchachos. Y bueno, entonces tenemos que existen las principales conductas adictivas, entre ellas destacan
Sustancias, juego, tecnología, comida, sexo y compras. También pregunta de examen, queridos alumnos. Un ejemplo de cómo afecta el consumo de sustancias, muchachos. Mm. En el comportamiento, en las actitudes que tiene, Ok. la agresividad, por ejemplo, o la ira o Ok. la depresión o Psicosis, Dejémoslo en la agresividad, cuestión de psicosis, ok, cuestiones mentales. Lo ¿Cómo físico, afecta el juego a una persona? en la mm, economía. Ok, en economía. ¿Cómo afecta la tecnología a alguien? En la pérdida de atención a nuestros seres queridos, por ejemplo, pues yo que tengo hijas, en ocasiones estoy con el celular y en lugar de estar platicando con ellas, estoy en el celular. O les estás contestando en automático. Ok. y aparte se Ah, obsesiona, ¿no, maestra? También con estar publicando. Bueno, yo tengo una sobrina que todo publica, si se compró esto, si fue al gimnasio, si desayunó X o Y o Z, en si fin. comió o no comió, si fue al baño o no Sí, fue al baño. exacto, está obsesionada. Ok. ¿Cómo afecta la adicción a la comida, muchachos? Lo gordo. El gordo. Pero también vienen los desórdenes alimenticios, ¿no, maestra? Exactamente. Los que no comen o que comen y vomitan, se me fue ahorita el Ajá. nombre de la enfermedad, o los que comen anorexia, Anorexia, o sea, bulimia. bulimia y, ¿cómo se llama la otra? anorexia. Anorexia. Ujú. ¿Cómo afecta el sexo a una persona, su conducta compulsiva sexualmente hablando? Pues igual se vuelve adicto al sexo. Trastorno sexual, ¿no? Que así Pues como que tiene, ¿Cómo que Aaron? la lujuria, maestra, o sea, se vuelve Ok. como que insatisfecha la persona Múltiples que parejas. hace cosas Exactamente, y conductas no. sexuales de riesgo. Ok. ¿Cómo afecta las compras compulsivas a alguien? Bien la economía. Ok, esa es una de las principales causas. Si se dan cuenta, son solo algunas, pero en sí las conductas adictivas llevan excesos y las consecuencias cada vez son mayores. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los factores que determinan si se tiene una conducta adictiva? Pues cuando se hace algo obsesivamente, ¿Cómo me doy cuenta que alguien está teniendo problemas en consumo? Que ese churrito de mota ya le está generando problemas. pues en los cambios de conducta. Ok. Bueno, antes que nada, en esta parte, si vamos a evaluar, hacer un tratamiento, tenemos que evaluar la naturaleza y el impacto del comportamiento, ¿no? Si esa persona ha cambiado su comportamiento a partir de el consumo de algo o la implementación de algún hábito nocivo en su día a día.
Entonces aquí tenemos, ¿no? Teniendo la evaluación, vamos a evaluar qué tan frecuente lo hace y qué tan persistente es la conducta. ¿Qué tanto control puede haber en él? Es decir, una vez que decido parar, paro o no. ¿Qué impacto tiene en la vida diaria? Si ya a partir de esto, es decir, me hice adicto a los videojuegos y resulta que me quedo jugando hasta las 4 de la mañana y a la hora de levantarme a la escuela, pues me quedo dormido y de repente pues ya no, ya empecé a faltar a clases, ¿no? Eso ya genera impacto en su rutina diaria. ¿Y qué tanto se siente orientado por buscar esta gratificación que solo le brinda la sustancia o la actividad? Es decir, si ya no sale con amigos, si ya, por ejemplo, el hecho de comer una pizza ya no le resulta tan gratificante y solo quiere jugar o estar consumiendo, ¿qué tan imperativo es esa búsqueda de gratificación? ¿Y qué tanto hay esa preocupación por el posible problema que la persona tenga y qué tanta conciencia ha generado? Ujú. Entonces, es importante ser muy hábiles para detectar el nivel de dependencia que esta persona tiene y sobre todo estos factores, ¿no? ¿Qué tan frecuente es su conducta? ¿Qué tan persistente es? O sea, ¿qué tan seguido lo hago? Em, ¿Qué tanto control puedo tener? ¿Qué tanto impacta mi vida? ¿Qué tanto es mi necesidad de gratificación? ¿Y qué tanto hay esta preocupación por el problema? ¿Y qué conciencia tengo del problema? ¿Ok? Ujú. Y bueno, estos son los factores principales que influyen en la conducta adictiva. Están los biológicos, psicológicos, ambientales y sociales y familiares. ¿Alguien tiene idea de alguno de ellos que nos pueda explicar? Sí, Biológicos buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, los biológicos son cuando el paciente empieza a dejar de hacer sus funciones biológicas, como comer, el dormir, el socializar, anteponer así factores que son funciones biológicas para él, ¿verdad? Más, más. Y sí, los psicológicos yo pienso que son problemas que le hacen causar que no esté en la sociedad, ¿no? Ok. ¿Los ambientales cuáles serían? Y los fundamentales pues son los que están... Eso ¿Algún sí, ya no ejemplo? sé. Ahí puede ser El cuando influye la gente que trabajo. está a su alrededor, los Exactamente. amigos o los El familiares. entorno social en el que me desenvuelvo. ¿Cuáles serían los familiares, Pati? Pues si en su casa hay problemas de consumo, que por ejemplo tenga algún hermano o algún familiar que consuma y que le esté influyendo también a él a consumir. Exactamente. Los biológicos hacen referencia a qué tanta predisposición puedo tener a padecer la enfermedad. Es decir, También ahí puede ser por genética, maestra, por por herencia. genética. Exactamente. Hay un estudio bien interesante que nos dice que em, propiamente no es que se modifique toda la cadena del ADN cuando se consumen sustancias. O sea, cuando una vida es concebida bajo los efectos de alguna sustancia, no es que se modifique toda la cadena del ADN, sino que el Hay consumo alguna, de ciertas sustancias impacta solo a ciertos genes que de cierta manera ya no están en su mejor condición, que lo cual hace que genere
que la persona tenga mayor tendencia a también padecer la enfermedad. Si su concepción fue cuando el padre andaba todavía en un consumo activo y, por ejemplo, la mamá tenía grandes cargas de ansiedad, pues ahí va a haber una modificación en esos genes muy específicos que nos van a generar que la conducta adictiva pues sea como genética, ¿no? Se dice que si tuviste abuelos que consumían alcohol o alguna otra sustancia, tú tienes un 25% de padecer la enfermedad, ya de entrada por genética. Pero si tu papá también la consumía, ya ese riesgo aumenta un 50%. Ok. Pero si ambos ya lo consumían, tanto abuelo como padre, pues súmale el 50 y el 25 es un 75%. Ajá, entonces los factores biológicos tienen que ver mucho con qué tanta predisposición Bien. genética puede haber a que yo consuma. Mm. Ujú. Los psicológicos tienen que ver con esta parte más emocional, con lo que decíamos del trauma, el manejo de estrés y la conciencia emocional para poder generar una adecuada inteligencia emocional y poder afrontar ciertas cosas en la vida, ¿no? Los ambientales, ¿no? ¿Qué tanto el ambiente me puede influir? ¿Qué pasaría si ustedes pues dejan el cafecito de la mañana y por X o Y ya no se lo tomaron y regresan 2 horas después? ¿Cómo va a estar ese café? Frío. Exactamente. Precisamente porque el ambiente, digamos, está frío, entonces va a enfriar el café, entonces el ambiente influye. Lo mismo también los entornos sociales. Si un niño se desarrolla en un entorno social donde mayormente hay deporte, donde casi no se habla de drogas, va a ser un niño sano. Pero sin embargo, si se desarrolla en un entorno donde de entrada a cada fiesta hay alcohol, generalmente es una colonia donde hay las bolitas que se juntan en la esquina y que, bueno, pareciera que están platicando, pero no es así. Entonces el ambiente lo va a jalar. Y sumado a esto, las cuestiones familiares, si hay una tendencia a la disfuncionalidad, pues también, donde no hay límites claros, donde no se habla de emociones, donde no se tiene la atención precisa a la persona, eh, en este sentido. Ok. Bueno, nos vamos a pasar tantito a la plataforma porque quiero que revisemos la actividad número 2 que les toca entregar. Algunos no la entregaron, está bien, se les va a dar cierta prórroga, muchachos. Vamos a ver. ¿Quienes ya la entregaron tuvieron alguna duda? Pues, de lo del proyecto, maestra, que se entregó esta semana, Sí, del proyecto de intervención. pues yo sí me quedé con algunas dudas en cuestión de Ándale. las dinámicas que se tienen que aplicar, o sea, si son libres y si pusimos algunas y digamos que a lo mejor el ambiente en el grupo no es tan propicio, se pueden cambiar de, Sí, ¿sí? O sea, no la parte necesariamente, de la cuestión aquí con los proyectos de intervención es que siempre tu dinámica o tus dinámicas que aplican pues, tienen que tener esa flexibilidad para poderse modificar. Déjenles comparto pantalla. Si la vemos. Bueno, es una actividad referente a hacer intervención. Aquí solo vamos a planear. Es una actividad de planeación. A mí me sirve pues para ver cómo van en este sentido. Van a tener que leer ujú,
Se descargan en la lectura y el formato de cuadro de planeación, por favor. Van a ver los videos. Y bueno, después, pues bueno, ya saben, completar lo que pide el formato. Y vamos a ver el cuadro de planeación. Bueno, lo vamos a ver en el ejemplo para que les quede más claro. Bueno, ya saben, llenan la portada institucional, que esta es básica en todo trabajo. Y con los datos y su firma. A ver, pasamos a esta parte donde, bueno, nos dice siempre el título, el nombre del proyecto y va el nombre de ustedes y la fecha de elaboración del mismo. Nos da una justificación y nos explica por qué es importante la intervención. Eso también es importante tenerlo en cuenta. A la hora de redactar un objetivo, siempre tienen que tener en cuenta que los objetivos para hacer proyectos de intervención siempre tienen que tener una estructura para empezar, ¿no? Los verbos siempre se redactan en infinitivo, es decir, ar, ir, ¿verdad? Porque generalmente el verbo es el que nos determina la acción a realizar, pero siempre tiene que ser en infinitivo. Por ejemplo, aquí nos dan objetivo general que permite lograr con la intervención. Promover la conciencia sobre la prevención de las adicciones y la comprensión de los diferentes tipos de drogas, a- así como fomentar estrategias efectivas para prevenir recaídas. Todo ello a través de dinámicas de intervención, pausas activas, juegos y otras actividades interactivas con la población seleccionada. Si se fijan en este objetivo, tenemos dos acciones, o sea, dos verbos, promover y fomentar. Promover a partir de lo que yo pueda darles, es como incentivarlos, pero también fomentar lo que yo pueda dejar en ellos para la reflexión y lograr esa conciencia de enfermedad. Ese es el objetivo general. Si se fijan, está muy completo porque me dice qué voy a hacer de inicio a fin y por medio de qué lo voy a hacer. Pasamos al objetivo número 1. En toda planeación siempre tiene que haber objetivos específicos, los cuales me van a ir, de un objetivo general voy a ir reduciendo mi actuación respecto a lo que voy a hacer. Es educar a los participantes sobre los riesgos asociados con el consumo de drogas y fomentar un entendimiento claro de los efectos perjudiciales de las mismas a través de dinámicas interactivas que faciliten la comprensión y retención de conocimiento. Aquí el verbo es educar, es decir, los voy a enseñar. O sea, les voy a meter teoría, les voy a decir cómo están las cosas. Ese es mi primer objetivo. Y también voy a utilizar dinámicas donde permita que ellos participen. Segundo objetivo, desarrollar habilidades y estrategias prácticas que ayuden a prevenir recaídas en aquellas personas que han experimentado adicciones, utilizando pautas activas, juegos y otras actividades lúdicas como herramientas para fortalecer la resiliencia y el autocontrol en los participantes. Aquí, ya a partir de que promoví, fomenté, eduqué, voy a hacer que desarrollen habilidades, que ellos tengan la capacidad de poder prevenir y estar alertas ante una recaída. Si se fija, del objetivo general nos pasamos a cuestiones más específicas, donde voy a ir explicando la labor. Ok. ¿Claros en esta parte de los objetivos? Más o menos. Ok.
¿Qué no te queda claro, Pati? Mire, es que, bueno, yo ya, de hecho, ya envié mi trabajo y pues yo Ajá. lo redacté más o menos como lo hacía yo cuando trabajaba. Soy maestra, entonces cuando yo trabajaba, Ahorita, pues, ajá, las ajá, entonces planeaciones. no sé si a lo mejor hice una planeación muy didáctica o no No, sé, ¿verdad? no te preocupes. Mira, ahorita lo checo y ya te Profe, mando observaciones y ya si hay correcciones, las puedes corregir. O sea, no asiento el puntaje hasta que no esté Ok, corregido si maestra. profe, se requiere corregir. Sí, maestra, gracias. Ujú. Sí, está bien, maestra. gracias. Adelante. Oye, no, nada más le quería preguntar, o sea, el tema tiene que ser prevención de recaídas. No precisamente, o sea, nos enfocamos a la prevención de recaídas, pero recuerda que la prevención habla desde muchos ámbitos. O sea, la prevención no solo es prevenir recaídas, O sea, es, por ejemplo, ajá. yo, no sé, a lo mejor puedo, hablar de factores de riesgo, factores de protección, o manejo del craving, algo así. Ujú. Al final estás hablando de prevención. Ok, muchas gracias, profe. Ah, Ok, después pasamos al lugar donde se llevará a cabo la intervención y nos da diferentes opciones, porque como ya lo vimos, la prevención se puede llevar en diferentes ámbitos y a diferentes niveles. Está la opción de centro de rehabilitación clínica, llamado anexo. No me gusta el término, pero bueno. Grupo de autoayuda, alcohólicos, narcóticos, Al-Anon, o sea, los grupos que están fuera. Escuelas como primarias, secundarias, preescolares. Grupos comunitarios, lugar de trabajo donde se realiza algún tipo de servicio social, también es válido. U otro contexto que requiera una intervención de tipo preventivo. Aquí ustedes están en la libertad de elegir el lugar que ustedes requieran, generalmente pues los centros de rehabilitación, ¿está bien? Y bueno, voy a seleccionarlo y voy a dar una pequeña referencia en cuanto a los datos del lugar y se dibuja un croquis o se saca el croquis de Google Maps si se puede, la ubicación del lugar ya posteriormente a los datos. Y en la siguiente hoja, Maestra, adelante. yo ya lo entregué. Ese creo que lo hice en dibujo, ¿está bien? Ah, está bien, sí, no Ok. te preocupes. Bueno, y entonces tenemos los niveles preventivos. Esto ustedes lo van a explicar con sus propias palabras. La intención es ver qué tanto hemos captado la información que hemos visto en clase. Hablamos del nivel primario de prevención o prevención universal, nivel secundario o prevención selectiva, nivel terciario o prevención indicada. Y lo van a explicar con sus palabras y como lo han entendido. La carta descriptiva de la intervención. Bueno, aquí le van a poner un nombre a la intervención. Por favor, les pido que se pongan lo más creativos posibles. Y bueno, le ponen su nombre de la intervención, la fecha, o sea, cuándo inicia, cuándo termina, tentativamente, esto también es importante. El número de sesiones que van a manejar. Bueno, van a ir marcando sesiones, ¿no? La primera sesión, van a marcar el número de sesiones que van a llevar a cabo. Los participantes más o menos hacen un conteo de cuántas mujeres, cuántos hombres, o si solo son hombres o si solo son mujeres. Y aquí vamos a desarrollar los contenidos temáticos. Aquí también van a diseñar objetivos a partir del tema que van a desarrollar. Entonces, bueno, realizan su objetivo específico. Aquí nos pone el ejemplo de la autoestima y es promover el desarrollo de la autoestima positiva en jóvenes de 18 a 25 años, brindándoles herramientas
para fortalecer su aprecio por sí mismos y fomentar la capacidad personal y cultivar la autoconfianza. Lo referente a la metodología es cómo lo van a llevar a cabo, ¿no? En qué se van a centrar, qué dinámicas van a utilizar, qué dinámicas en el sentido no me van a describir la dinámica, pero sí vamos a trabajar a partir de ejercicios de reflexión, dinámicas, por ejemplo, trabajar con parejas. Bueno, ¿cómo van a desarrollar esa actividad? ¿Qué métodos van a utilizar? Y las actividades que van a realizar, el juego del espejo, la telaraña, no sé, lo que vayan a desarrollar. Y bueno, aquí está otro ejemplo de los temas y así se van. Tema por tema, muchachos. Ya desarrollaron el tema. em, Y aquí, bueno, van a desarrollar algunos ejercicios. Se utilizaron meditaciones de la cuestión de las pausas activas. Se necesitaron música, se necesitaron ejercicios de esparcimiento. También los van a describir. Y aquí en el siguiente nos vamos a ir a seguir los pasos de la planeación. Pues van a describir, ¿no? De tal a tal momento fue la recepción, les dimos la bienvenida y van a describir sus momentos. En esta parte van a anotar todo lo que llegaron a utilizar, si utilizaron películas, si utilizaron audios, algún video, lo ponen. Es el nombre, los materiales didácticos que van a utilizar, es decir, si tuvieron que hacer, por ejemplo, algún rotafolio, alguna presentación, tarjetas, si llevaron cuadernos, algún cuadernillo de trabajo que ustedes hayan diseñado. Si hubo materiales tecnológicos, si utilizaron computadora, pantalla, grabadora, bocina. Los materiales de consumo que se refiere si hubo plumas, plastilina, lapiceros, todo lo que podía ser como de papelería. Y otros materiales, a lo mejor globos, a lo mejor alguna maceta, algo, ¿no? Alguna mochila, también hay dinámicas que incluyen ahí mochilas, entonces todo lo que utilizaron. La Profesora, despedida, adelante. discúlpeme, es que de repente me estoy con datos, me falla el A internet. ver, A lo mejor ya lo mencionó. A ver, esta tarea la vamos a entregar lo más pronto posible porque sí, decía que esa es era la para el tarea lunes. que se tenía que entregar el lunes, pero como no tuvimos la clase, no les pude explicar. Entonces, los que ya la entregaron bien, se les va a calificar y todo, pero los que aún no la han entregado, o sea, todavía están en chance de entregarla. Ok, pero bueno, lo que usted está diciendo de que los materiales se ocuparon, o sea, Ah, es que mira, esto es una planeación de una intervención. Es como si tú dijeras, voy a hacer una intervención, voy a hacer un taller con ellos. Entonces, esto es tu carta descriptiva. Lo que estoy explicando es lo que van a llenar en las hojas. Aquí los formatos te van explicando qué. Lo de los materiales, lo que vas a utilizar en tu intervención. Ujú. ok. Y si no me equivoco, todo esto, a lo que leí en la tarea, lo vamos a poner en práctica más adelante, ¿verdad? Sí, ustedes van a hacer práctica posteriormente. Esto es un previo, les sirve para ya sus prácticas eh, posteriormente. Y bueno, redactar un mensaje de agradecimiento dirigido a los participantes por su tiempo. Aquí ustedes van a poner un mensaje hacia ellos, lo que le quieran decir a su grupo. Y las conclusiones de reflexión. Esto es de manera muy personal. Vuelvo a lo mismo que les decía en un principio, muchachos. Hay que tratar de ser específicos porque de repente, pues nada más me ponen, "Ay, pues me gustó mucho, estuvo muy bonito, me sentí muy a gusto".
No. Profundicen, analicen. Este espacio les sirve para ustedes también ir desarrollando el ojo clínico. Observen el grupo una actitud participativa, de repente se observaron apáticos cuando tocamos el tema de autoestima. Traten de explayarse lo más posible, ¿ok? Entonces, bueno, esto es lo referente al cuadro de planeación. Así se hace una planeación, con carta descriptiva y toda la cosa, muchachos. Y bueno, si se fijan, Maestra, y cuando se adelante. realice este proyecto, bueno, que se trabaje con los usuarios o con el grupo donde lo vayamos a trabajar, se van a presentar evidencias, se va a tomar, porque yo ahí vi que decía que registrar a los participantes, o sea, se va a anotar nombres o nada más, o sea, se le va a entregar la lista a usted y se van a entregar videos de la evidencia o cómo se va a comprobar pues que sí se llevó a cabo el proyecto. Ya después se les hace las especificaciones de cómo van a ser los videos. Aquí lo primero es tener primero la planeación, vamos a ir a Ok, seguir avanzando, posteriormente ya se va a aplicar ok. y ya se les va a explicar cuáles son los lineamientos para el video y bajo qué condiciones van a grabar esos videos. Porque cuando se realizan este tipo de prácticas sí se pide videos porque necesitamos verlos a ustedes en acción, llevando a cabo la práctica, pero pues no se trata casi de ponerle el celular enfrente al usuario y selfie, ¿no? Casi, ¿no? De que estuviste aquí conmigo, no. Voy a Lo, respetar ahí su privacidad de ellos, ¿no? ajá, exactamente, respetar la privacidad y el anonimato, entonces, bueno, se les dan ciertas características a ustedes de cómo se van a tomar los videos. Y generalmente nada más son ustedes, ¿no? Ustedes que se vean ahí impartiendo el tema. Ok. Ujú, Está bien, maestra, gracias. ¿sí? Sí. Ok, pero por lo pronto esta tarea, los que faltan, muchachos. Ujú. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Yo, maestra, Adelante. es referente a la siguiente actividad sobre el entregable número 1 que dice consejería grupal. Ajá. ¿Esa siguiente actividad se entrega el lunes o nos va a dar oportunidad para entregarla después? No, les voy a dar oportunidad, ¿por qué? Porque se movieron un poquito las fechas. Entonces, el día lunes vamos a tener clase. Ok. Entonces, ahí les voy a estar explicando. Entonces, ya les diría más o menos qué día queda para la misma semana. Entonces, bueno, ya lo vemos el lunes. De todas maneras, nos vemos el lunes, muchachos. Ok. Y esto ya, esta actividad, pues en lo más pronto posible, si pueden entregarla antes del lunes, estaría perfecto. Y ya estaremos revisando la siguiente actividad. ¿Les parece? Está bien, Sí, maestra. maestra, muchas gracias. Ok. Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algún comentario respecto al tema que vimos? Vamos a terminar de ver prevención. Bueno, nada. Pues parece que no. Bueno, muchachos, pues buenas noches. Por hoy terminamos y por ahí nos estaremos viendo el lunes. Ahí les estarán pasando el enlace para la clase de lunes. ¿Les parece? Sí, Está bien, maestra. maestra. Está Gracias, bien. maestra. Gracias. Hasta Gracias, luego. Descanse. maestra. Buenas Hasta noches. Buenas luego. noches. Profe, Todos, compañeros. nos vemos. Bye. Gracias, Bye. maestra. Buenas noches. Bendiga, padrino Aarón. Hasta Buenas noches. luego. Buenas noches.